Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue ahí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño, y Dios le dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: Tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor, y ahí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: «Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las 2 solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, me di cuenta que no era mi hijo». Entonces la otra mujer interrumpió: «Claro que era tu hijo y el niño que está vivo es el mío». «No», dijo la mujer que habló primero, «el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo». Y así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: «Aclaremos los hechos. Las 2 afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada». Así que le trajeron una espada. Luego dijo: «Partan al niño que está vivo en 2 y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra». Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: «Oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten». En cambio, la otra mujer dijo: «Me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las 2». Entonces el rey dijo: «No maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre». Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia.
Salomón ya gobernaba todo Israel, y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo de los trabajadores. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes: Ben-Ur, en la zona montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macas; Saalbim, Bet-Semes y Elón Bet-Anán; Ben-Esed, en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Éfer; Ben-Abinadab, en todo Nafot Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Tánac y Megiddo, en todo Bet-San, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, y en todo el territorio que va desde Bet-San hasta Abel-Meola y hasta Jocmeam. Ben-Geber, en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair de la tribu de Manasés, situadas en Galaad y en Argob, región de Basan, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim. Aimaas, en Neftalí. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Issacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Sión, de los amorreos y del rey Og de Basan. También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 6.600 kilos de harina selecta y 13.200 kilos de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beer-Seba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios de Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones.
Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo: Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para la honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 4.400.000 kilos de trigo para su casa y 440.000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera, construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes.
de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones contra 3 lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo, las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro, y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior y del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros y medio de altura. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros y medio de altura. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros y medio, y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño, y cada uno medía 4 metros y medio de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes. Y a ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera de ciprés, y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año del reinado de Salomón.
Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años.